Lo puedo decir más alto, pero no más claro. No sigas cometiendo este error vendiendo por videollamada. Así voy a empezar el vídeo podcast de hoy, porque me parece súper fundamental que como profesional, como entrenador, nutricionista, da igual a la profesión que me estéis viendo, si vendes por videollamada, debes de evitar a toda costa muchas cosas, pero sobre todo este tipo particular de error que te hace entender menos a las personas, comprender menos su situación, poderles adaptar en menor proporción la solución a su problema y por tanto no les facilitas a que las personas, a que en este caso tu cliente, tu prospecto, tome decisiones. Sobre todo decisiones de una forma factible. Bien, soy Pablo Luna, experto en neurociencia aplicada a la videollamada de venta, y así comienza el capítulo 25 de hoy. Bueno, muy simple, hoy seguramente el capítulo sea un poco más corto, pero voy a ir muchísimo más al grano para que entiendas esto. Un concepto que es error, un error garrafal además. Bien, nosotros en una videollamada de venta vamos a entender el proceso, como siempre lo estipulo, desde 4 perspectivas. Bien, vamos a poner por aquí 1, 2, 3 y 4. Bien, 4 perspectivas diferentes que son 4 fases que nosotros dividimos una videollamada, ¿ok? La partimos en 4 trozos, 1, 2, 3 y 4. ¿Cuáles son esos 4 trozos? Muy sencillo. Una primera etapa en la que tomas, digamos, el primer contacto con la persona. Una segunda etapa en la que tomas un proceso de información, captas información a través de una serie de preguntas para poder entender la situación del prospecto. Una tercera etapa en la que, digamos, que en función de lo que escuchas, adaptas esa información a lo que el cliente quiere escuchar, en este caso, con lo que en este caso tú ofreces. Y un punto número 4 en el momento en el que se tiene que tomar la decisión. Bien, hasta aquí todo correcto. ¿Cuál es el error? Que, o sea, en general se cometen muchos errores, pero hoy voy a hablar de uno muy en particular que cometen todas las personas que vienen a mi formación. O sea, es reiterado, ¿no? Y lo vamos a denominar, lo vamos a poner por aquí, síndrome del experto. Bien, todo va a circular hoy en torno a este concepto, porque es importante que lo entiendas. Vamos a ponerlo por aquí de una forma más sencilla, síndrome experto. Bueno, esto es algo muy sencillo de entender, pero hay veces, en la mayoría de ocasiones, que es muy difícil el poder darse cuenta de que uno precisamente lo está haciendo. Hay, como he dicho, un concepto de la videollamada. Nosotros nos vamos a centrar en la etapa número 2, en el proceso de escucha. Es decir, cuando preguntas, que es importante entender que es un proceso en el cual vamos a ir entendiendo sobre todo desde una connotación un poquito más científica para que puedas entender qué es exactamente lo que está pasando, qué es lo que nuestro prospecto demanda de nosotros, qué es a lo que nosotros realmente nos importa y cuál es la finalidad de esta etapa y sobre todo por qué se comete siempre un mismo error desde una misma perspectiva. Bueno, para poder entender el síndrome del experto, que estoy 100% seguro que lo has hecho en algún momento o lo haces de una forma presente actualmente, pero no eres consciente del todo de que lo estás cometiendo y te hace obtener menos información de menor calidad, no de cantidad sino de calidad, y que te hace poder entender menos a la persona y poderle dar una solución más adaptada. Bien. Proceso de escucha, proceso en el que tú preguntas. Es muy importante entender un concepto que denominamos autorrevelación. Bien, el concepto de autorrevelación es súper importante entender porque es un concepto que está 100% contrastado. Y la ciencia nos dice que las personas cuando hablan de sí mismas se segregan los mismos neurotransmisores, es decir, los mismos circuitos de placer, porque nos entendamos que cuando comemos chocolate, por ejemplo. Bien, entonces cuando tú le estás preguntando a una persona acerca de sus problemas, acerca de su vida, acerca de qué le pasa, acerca de qué quiere, acerca de qué no quiere, estamos en un proceso de autorrevelación, de que la persona está hablando de sí misma. Bien, hasta aquí correcto. En el momento en el que una persona está hablando de sí misma y se producen, en este caso, esta segregación de estas sustancias de placer, vamos a denominarlas así, que son neurotransmisores, como por ejemplo la dopamina, la oxitocina, la serotonina, es importante entender que hay unas zonas del cerebro que se activan y que otras se desactivan. Y cuando una persona está hablando de sí misma, lo que está centrado es en ella misma, en intentar entender mejor su situación y en intentar exponerte de la mejor forma posible sus problemas para que tú puedas entenderlo de la mejor forma posible. Por lo tanto, si estamos en ese proceso en el que alguien está hablando de sí mismo, lo peor que se puede hacer es interrumpir a esa persona para tú hablarle de tus historias, de tus movidas, o para simplemente justificar lo que esa persona está diciendo. Nosotros cuando hablamos de autorrevelación, después en comunicación hablamos de que la persona está en un proceso de apertura.
¿Qué significa proceso de apertura? Pues que hay más probabilidades de que poco a poco la persona se vaya sincerando y que vaya explicándote o que vaya abriéndose, que vaya exponiendo más cosas de mayor sinceridad cada vez más, ¿no? Esto también está basado en la teoría del neuroiceberg, que nos dice que las personas en un ámbito normal, cuando no hay un vínculo afectivo, nos dan el 15% de la información, y cuando hay un entorno, vínculo afectivo, un entorno de confianza propicio para eso, nos dan ese 85% del problema que realmente les pasa. Es decir, si yo tengo aquí esto como problema, el 15% lo diré a un amigo que hace mucho tiempo que no veo, o a alguien que me pregunta por la calle que tampoco tenga mucha confianza, y a alguien con el que tenga mucho vínculo le voy a dar mayor calidad de información y por tanto le voy a explicar mejor lo que me pasa. Entonces, para poder generar este 85% debemos estar en un entorno que denominamos entornos de apertura, y para estar en un entorno de apertura debemos entender el proceso de autorrevelación, que es precisamente, como he dicho antes, ese proceso en el que la persona habla de sí misma. Bien, ok, entonces, ¿qué ocurre y por qué hablo de esto para que entiendas el síndrome del experto y la implicación de esto? Nosotros en el proceso de escucha tenemos un objetivo muy claro, y es obtener información. Bien, en un proceso de escucha, en una videollamada, para obtener información, yo no quiero obtener mucha información, yo quiero obtener información de calidad. En videollamada de venta y en venta, para nosotros es muchísimo mejor la calidad que la cantidad. ¿De qué me vale que la persona hable mucho o que me digan muchas cosas, o que siempre se dice, no, yo en una videollamada escucho más que hablo? Bien, pero lo importante es que lo que escuches te interese porque sea algo que tú sepas para poder captar información de calidad, para poderle ofrecer verdaderamente lo que la persona quiere, lo que la persona está buscando. Hasta aquí correcto, ¿verdad? Entonces, mi misión no es obtener información, mi misión es obtener información de calidad para poder entender exactamente lo que le pasa a la persona y para poder ofrecerle exactamente lo que quiere, ese efecto de traje medida. Ok, entonces, nosotros aquí siempre vamos a priorizar la calidad antes que la cantidad. Si tú quieres priorizar la cantidad, estás en un serio problema, porque cuando tú estás en un proceso en el que tienes mucha cantidad, vamos a poner un círculo y otro círculo, bien, tú tienes mucho. A la hora de poder explicarle a la persona lo que quiere en función de lo que la persona te ha dicho que para ella es importante, vas a sentir parálisis. ¿Por qué? Porque no vas a saber exactamente qué es lo importante, o le vas a querer decir todo, que de tanta información que le des, la persona no te va a prestar atención porque le estás abrumando de información, le estás infoxicando. Sin embargo, si tú prefieres, en este caso, antes que la cantidad, prefieres la calidad, sabes exactamente lo que la persona quiere, lo que la persona está dispuesta a ofrecer, lo que la persona realmente está buscando, y vas a poderle adaptar mejor a la persona, en este caso, tu servicio. Por tanto, siempre vamos a priorizar la calidad a la cantidad. Ok, entonces, ¿qué ocurre? Que si yo quiero obtener calidad antes que cantidad, y entiendo el proceso que sigue psicológico, el proceso de autorrevelación, a través del cual las personas, cuando hablan de sí mismas, se generan los mismos neurotransmisores de placer, en este caso, como cuando se come chocolate, es decir, están en un entorno de placer, de apertura, que las personas hablan de sí mismas y se desconectan a otra serie de facetas, como el proceso de escucha. Es decir, hay un proceso neurológico que vamos entendiendo poco a poco para poder comprender verdaderamente qué estamos haciendo y demás. Entras en concepto, ahora sí, el síndrome del experto. ¿En qué consiste esto? En que tú, cuando la persona seguramente está en un proceso en el cual te está explicando algo, y a lo mejor tú sientes que eso que te está explicando la persona o no es así, o tú tienes la respuesta a ello y la persona no. Y lo que haces es que en el momento que la persona está hablando, o la interrumpes, o cuando ya deja de hablar, cuando deja de contar su historia, tú a esa persona en ese momento lo que le dices, a ver, pero que sepas que un momento, esto que tú me estás diciendo te pasa por esto, porque tal, porque cual, porque la otra vez, porque pum, porque esto, cuando tal, tal. Es decir, intentas demostrarle en un momento que no procede a tu prospecto que tú sabes de lo que estás hablando y de que tienes la autoridad suficiente como para poder posicionarte y que la persona diga, hostia, ¿cuánto sabe este tío o esta tía de lo que a mí me pasa? Quiero saber más de él o quiero saber más de ella. Eso ocurre en tu mente. ¿Qué es lo que pasa en la mente de la persona? Pues que eso que le acabas de decir en ese momento de autorrevelación se lo olvida literalmente al minuto. Cuando le vuelvas a hacer una pregunta y que la persona vuelva a entrar en estado de autorrevelación. Por tanto, eso que has hecho, esa explicación que has hecho, lo único que has acontecido es a limitar la cantidad de información que la persona te da, limitar el proceso de autorrevelación, limitar la apertura y, por tanto, no estás priorizando la calidad antes que la cantidad, sino que te estás priorizando a ti,
¿A qué? A que tú puedas verdaderamente darle a la persona lo que tú crees que esa persona necesita en ese momento, posicionarte como autoridad, como decir, hostia, yo controlo de esto. Pero no estás favoreciendo verdaderamente al objetivo del proceso de escucha. ¿Cuál es? El proceso de calidad antes que cantidad. No hay otra. Entonces, si entras en este estado en el cual yo cada vez que una persona en un proceso de escucha la interrumpo o le comento en un momento que no procede la solución a algo, te van a pasar varias cosas. Lo primero es lo que te he dicho. Estás interrumpiendo un proceso de apertura. Bien. Segundo, la persona, cuando le comentes esto al minuto, si entra de nuevo en un estado de revelación porque le vas a seguir preguntando cosas, no se va a acordar de lo que tú le has dicho. Tercero, como tú ya le has comentado eso, cuando te toque decirlo de verdad, es decir, cuando la persona te está prestando atención en un proceso de argumento, en un proceso número 3, vas a sentirte redundante, no se lo vas a explicar, porque sientes de que eso ya se lo has dicho. Y por tanto, pierde más eficacia. ¿Por qué? Porque sientes que eso que le vas a volver a repetir, la persona ya se ha quedado con eso, pero tú no entiendes este concepto psicológico, el concepto de autorrevelación. ¿Me entiendes? Yo creo que es sencillo de entender. Y todo viene de lo mismo, de que haces cosas que no sabes por qué las haces. O sea, de 10 entrenadores, de 10 nutricionistas, de 10 personas que me vengan, 10 me dicen, tío, yo quiero que me ayudes porque yo no sé por qué vendo y por qué no vendo. Ahí es donde está verdaderamente el problema. Y cuando tú entiendes las cosas desde esta perspectiva, empiezas a comprender mejor todo el proceso. Ahí es donde vamos. Entonces, el síndrome del experto, limítate a una cosa. Por favor, y póntelo, tatúatelo, grábatelo, escríbetelo en un post-it, que lo veas siempre. Estas 3 etapas de la videollamada que yo te he puesto aquí, cada una tiene su función. Cada una tiene su función. Es decir, en la primera tienes que generar un primer contacto, un primer acercamiento y generar la máxima confianza posible en el menor tiempo posible. Eso es lo que se llama el efecto soul friend. Ya hablaré de él y lo denominaré. En la segunda parte, lo que tienes que hacer es obtener la información de mayor calidad posible para poder entender lo mejor posible a la persona. Pero lo que te tienes que limitar es a preguntar y escuchar. Preguntar y escuchar. No tienes que dar explicaciones de absolutamente nada. No es el momento. En el punto número 3, proceso en el cual tú estás explicándole tu servicio a tu cliente y quieres que tu cliente diga, wow, eso es lo que quiero, eso es lo que necesito, eso es lo que venía buscando, porque todo se moldea conforme a lo que yo quiero. Parece que me han hecho un traje a medida. Es momento de explicar tu servicio y para eso tienes que tener en cuenta un punto, que es la atención. Y es intentar mantener a tu cliente lo más atento posible. Porque si no hay atención, hay pérdida de información. Y si hay pérdida de información, hay aversión a la decisión. Hay miedo acerca de tomar la decisión porque no tengo toda la información necesaria. Entonces, todo tiene su momento. No expliques lo que toca en la fase 3, en la fase 2, ni viceversa. No mezcles. Limítate a hacer lo que tienes que hacer en cada momento. Y una fase 4 es, ya que está todo claro, vamos al último momento en el que el cliente tiene que tomar la decisión. Que el cliente siente aversión a la hora de tomar la decisión, tiene miedo, tiene riesgo, tiene tal. Bien, voy a solucionarlo, voy a entenderlo, voy a comprenderlo para darle la mejor solución posible, habiendo disminuido su miedo, su riesgo. Siempre, como digo, en la pirámide está el cliente por encima de absolutamente todo. Mi cliente siempre será lo más importante. Por tanto, espero, de verdad, de corazón, que el síndrome del experto sea algo que empieces ya a eliminar 100%. O sea, esto es algo básico. En el momento en que alguien entra en mi formación, esto es lo primero que se toca. Síndrome del experto. Vamos a empezar a entender exactamente qué es lo que pasa aquí para poder entender mejor a la persona y para poderle dar un entorno más favorable, para poder conocer mejor lo que le pasa, para poder conocer mejor lo que quiere, para que yo esa información la sepa adaptar mejor a la persona y que esa persona diga, wow, esto es lo que quería, esto es lo que necesitaba, me vas a ayudar de verdad y que tome una decisión de una forma segura. Punto. No hay más. Ese es el único objetivo. ¿Bien? Pues hasta aquí, capítulo número 25. Si te gustan estos tipos de vídeos, por favor te agradecería muchísimo que le dieras a like y que te suscribieras. Y nada más por mi parte, que nos vemos la semana que viene.